Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com. Hoy es 30 de julio del 2022 y en videos recientes hemos estado tocando el tema de la frecuencia vibratoria, su importancia, qué es vibrar alto, la música como frecuencia vibratoria, etc., ¿no? En un video anterior de hace un tiempo ya, un poco más de un año, febrero del 2021, hablábamos del poder de nuestra mente para incluso ver a través de la materia, como la visión de rayos X que se ve en la ciencia ficción, ¿no? En ese video presentábamos incluso un caso de un hipnoterapeuta que nos demostró uh, esa visión de rayos X. Y vamos a dejar el link a ese video para que ustedes lo puedan ver también, lo puedan escuchar. Es un tema muy interesante. También en este sentido, podemos resaltar que por el lado del lenguaje, la frecuencia vibratoria está muy presente y tiene tanto poder como en los anteriores ejemplos. Los cristianos, por ejemplo, resaltan siempre el poder de la palabra de Dios expresado en los textos bíblicos. En los sistemas de justicia, la palabra es importante para demostrar inocencia o culpabilidad en cualquier caso judicial. Las palabras tienen preponderancia máxima en cualquier circunstancia que vivimos, tanto en relaciones de pareja, como en discursos políticos, acuerdos de negocios y hasta en contratos comerciales y comercio internacional. En todas sus formas, ya sea verbal, escrita e incluso acompañada de música, la palabra tiene un poder importantísimo en la creación de nuestra realidad, la realidad física. Obviamente esto después de pasar por el motor de creación de la realidad que es nuestra mente. Desde ese punto de vista, la palabra o el lenguaje es clave como instrumento para crear la realidad en la que vivimos. Los medios masivos de comunicación tienen un poder inmenso al utilizar la palabra como un medio de transmisión de ideas a grandes cantidades de personas. Las palabras utilizadas por los medios de comunicación pueden ser usadas para el bien o para el mal. Pueden usarse para descubrir la verdad o para ocultarla. Pueden usarse para mentir y crear una falsa realidad. Pueden usarse para crear una falsa mayoría de opinión pública en cualquier tema que ocupe la narrativa del momento. Puede incluso usarse para crear confusión, como ha ocurrido hace poco, por ejemplo, en un país en donde ciertos personajes de poder, de una manera absolutamente ridícula, han tratado de decir que la definición de la palabra que empieza con rece y termina con ción, en el aspecto económico de un país, no es lo que todos los economistas saben y usan desde hace décadas, sino que es algo diferente, ¿no? Y es el descaro tan grande ahora que incluso hasta Wikipedia cambió la definición y dice que no hay una definición general a nivel internacional para esa palabra. Este cambio de la definición de las palabras, de lo que significan las palabras, el tratar de decirnos que una palabra no significa lo que pensamos desde hace décadas, sino otra cosa, es un intento desesperado de confusión y de negación de una realidad que todos vemos que está ocurriendo, pero que los medios de comunicación no quieren reconocer. La realidad es que estamos despertando, nos estamos dando cuenta de todos estos trucos que han ocurrido durante décadas. En la actualidad, en nuestra realidad del año 2022, estamos notando, gracias a esto, una verdadera oportunidad de cambiar nuestra realidad. Siempre se ha repetido el mensaje trillado de que debemos unirnos para crear un mundo mejor. Pero esta frase es un poco abstracta y suena demasiado metafórica como para que el común de la gente se tome en serio lo de crear un mundo mejor. Y a veces se utiliza con intenciones no muy buenas, ¿no? La palabra en sí
el poder de la palabra, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación, siempre se ha usado para desmoralizar a la población, en su mayoría al menos, ¿no? Las peores noticias siempre son las que ocupan los titulares principales o resaltantes. Y cuando no hay noticias malas, los medios se dedican a buscarlas y en el peor de los casos, si no las encuentran, son capaces hasta de inventarlas. Las noticias buenas casi nunca son presentadas o promovidas. Una de las técnicas de desmoralización de la población también es el control de las emociones. El uso de la palabra a través de los medios masivos, a través de discursos políticos, puede de manera positiva llegar a unir al pueblo y hacer sentir esperanza a ese pueblo. O también, por otro lado, puede dividir y hacer crear el caos y la desesperanza en toda una población. La palabra es muy poderosa y es la mejor, además también es la mejor arma que tenemos contra el control de nuestras emociones. Control obviamente por parte de otros, ¿no? Y estas armas que podemos tener a través de la palabra para el control de nuestras emociones son técnicas simples, pero que deberíamos tener presentes, ¿no? Cuando sentimos que, por ejemplo, alguna noticia o evento está siendo promovido por los medios de manera masiva y sentimos que nos está exaltando las emociones, debemos hacer lo mejor que podamos para controlarnos con las técnicas que funcionen mejor en cada uno de nuestros casos en particular. Ya sea que usemos ejercicios de respiración para estimular el lado parasimpático de nuestro sistema nervioso, es decir, la parte del sistema nervioso automático que balancea la acción de los nervios que salen del cerebro hacia la parte baja de la espina dorsal, ¿no? Todo esto para relajarnos, ¿no? O podríamos también hacer una meditación rápida o incluso también salir a caminar o conversar de la situación o de las noticias con amigos sin sesgo, obviamente, ¿no? O la técnica que mejor les acomode. Uno de los ejercicios de meditación más simple es el tomar una respiración profunda, retener el aire unos segundos y luego soltarlo lentamente, repitiendo esta acción 3 veces. Esto se puede hacer en cualquier momento y además en cualquier lugar y en cualquier situación, y no toma casi nada de tiempo. Puede incluso servirles para relajarse de cualquiera de estos bombardeos de palabras negativas, ya sea que vengan de las noticias o sea que vengan de de repente las redes sociales o incluso sea que vengan de la persona que tienen al lado. También debemos notar que los influyentes de las redes sociales usan a menudo contenido impulsado por emociones para atraer seguidores a sus esquemas de abuso o estafa financiera. Por ejemplo, he leído de casos en los que una persona denunció que se le ha engañado en una estafa de este tipo a través de Telegram, simplemente porque en un canal de ese sistema de mensajería, Telegram, vio la frase salvar a los niños. Y por ese simple tema creyó en todo lo demás que vio en ese canal de Telegram, ¿no? Y creía que todo era cierto y honesto. Cuando se trata de estos influyentes hay que tener mucho cuidado porque a veces simplemente utilizan este tipo de temas para engañar y embaucar a la gente. Y en el caso de las mayorías o minorías de opinión de la población, también tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, las encuestas usualmente hacen uso de esas técnicas de control de emociones y datos para crear la falsa sensación de una mayoría para un tema y una minoría para otro tema, dependiendo de cuál es la agenda o narrativa del momento y de hacia qué dirección se quiere manipular la opinión pública. Y ese es el gran poder de los medios masivos de comunicación, la creación
de falsas mayorías o minorías de opinión que dan lugar a la creación de falsas realidades que pueden llevar también, en consecuencia, a la población a apoyar cosas negativas o incluso rechazar cosas positivas. Algunos se preguntan, por ejemplo, si hay gente con tanto poder, dinero y control, ¿por qué no simplemente usan todo eso para de un solo golpe tomar control de toda la población y llevar a cabo su control total, ¿no? Podríamos especular al respecto en ese sentido y podríamos pensar que quizás no pueden hacerlo porque quienes están en esa posición saben que esto no funcionaría si no obtienen la aceptación, la autorización de la población para hacerlo. Y esa autorización y aceptación solo la pueden lograr a través del uso de la palabra de manera engañosa, manipulando las emociones y la opinión del pueblo, y haciendo que el pueblo de esa manera autorice lo que sea que esté en la agenda. Parece mentira, pero es real. Esta idea de problema, reacción y solución es un hecho y ha sido usada por mucho tiempo. Y en muchos casos en el pasado ha funcionado, pero funcionó por falta de conocimiento e ignorancia de parte de todos nosotros que formamos el pueblo. Ahora estamos armados con mucho más conocimiento y sabemos que estas jugarretas del uso de las frecuencias vibratorias, como en este caso del lenguaje o la palabra, son cruciales para la manipulación de la opinión pública y para la consecuente creación de la realidad en que vivimos. Recuerden que nuestra mente colectiva, como decíamos en un video anterior, puede crear nuestra realidad. Así que es claro que el uso de la palabra es crucial si es que quieren manipular nuestra opinión y, en consecuencia, la realidad. No nos dejemos manipular más, pues, ¿no? Tomemos control de nuestras emociones, tanto de las noticias, por ejemplo, que vemos a diario. No nos dejemos manipular o controlar por las palabras que vemos a diario. Como dice esta imagen, es hora de un cambio ya, ¿no? Time for change. Y estas noticias o palabras que vemos a diario, tanto de políticos o de los medios de comunicación o influyentes de las redes sociales, ¿no? Ya sabemos, no siempre tienen una buena intención detrás, ¿no? Una buena intención para nosotros. Nosotros en realidad somos los que tenemos el control de la situación y podemos crear nuestra realidad sin necesidad de aislarnos del mundo, encerrándonos, ¿no? Sino simplemente tomando control de nuestra mente y nuestra conciencia. A veces esto suena muy abstracto, pero no tiene que ser así en realidad, no tiene que ser abstracto o complicado. Es algo muy simple como el decir, voy a analizar cualquier situación que uno vea, noticia o evento, ¿no? Voy a analizar la situación con calma, luego de unas horas tomaré una decisión con respecto a mi opinión en este asunto. Es tan fácil como elegir estresarse por dejar controlar nuestras emociones por parte de otros o simplemente ver todas las cosas con mente fría y analizarlas y esperar, como dije, unas horas para tomar una opinión al respecto, ¿no? Nosotros verdaderamente podemos crear nuestra realidad tomando el control de nuestra actitud mental y de nuestras emociones. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces y cambio y fuera.